Bueno. Esto después lo editamos, ¿no? Hace mucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinario de hoy de proyecciones y evaluación. El segundo webinario del mes de febrero. Veo que ya somos 5. Les pido por favor que me vayan indicando en los comentarios si se escucha todo bien, se ve todo bien. Y bueno, con la confirmación esa vamos arrancando ya con la charla de hoy. Sí, por favor déjenme en los comentarios, así vamos arrancando. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, ahí me dice Soledad que sí, perfecto. Bueno, bien, entonces damos arranque a la charla. Recuerden que pueden ir haciendo preguntas en los comentarios sobre la marcha. Y si no, pueden dejarlas para el final de la charla, como ustedes se sientan más cómodos, y las vamos a ir respondiendo, ¿sí? Antes quiero, digamos, de hablar de Argentina, quiero hablar algo del exterior, del mundo, porque, bueno, como saben, es una situación, digamos, compleja que no se ve hace un tiempo, digamos, esta baja que tuvo durante el feriado nuestro en Estados Unidos, casi 8% acumulado, es algo que no se veía, digamos, desde 2018. Tuvimos todo un año sin ver movimientos así en el mercado. Bueno, es algo que llama la atención y que obviamente preocupa a aquellos que tienen CDRs, especialmente para los clientes de Bull Market Brokers y bueno, aquellos que sean clientes de securities, obviamente porque bueno, están posicionados en Estados Unidos. Principalmente vamos a ver dos temas sobre el exterior que impactan en el mercado americano. Uno es las elecciones en Estados Unidos y en segundo lugar lo que es el caso del coronavirus, ¿no? Cómo está impactando en la economía global. Bien, quiero ir avanzando en la presentación. Vayamos. Disculpen. No me estaba funcionando el PowerPoint. Ahí está. Bien. Esto es hablando del mercado perdón, las elecciones en Estados Unidos, lo que tenemos es acá las encuestas a nivel nacional de lo que es la primaria demócrata. Recordemos que las elecciones en Estados Unidos son un proceso mucho más largo y más complejo que lo que vemos en Argentina. Suelen llevar prácticamente un año, un poquito menos un año, unos 10 meses, porque arranca con las primarias de cada uno de los partidos. En el caso del Partido Republicano este año no hay primarias, en realidad sí las hay, pero no hay ningún contrincante para Trump, entonces en todas las primarias siempre gana Trump. Mientras que, bueno, el Partido Demócrata sí tenemos, porque obviamente no están reeligiendo. Y bueno, tenemos una primaria bastante disputada, algo que no se veía hace un tiempito, es decir, por lo general hay dos candidatos que se disputan la primaria. Recuerden, 4 años atrás fue Hillary Clinton contra Sanders, y si nos vamos un poco más atrás, al 2008 había sido Obama contra Hillary Clinton. Por lo tanto, lo que tenemos ahí, bueno, es que está bastante disputada. Fíjense que ninguno de los candidatos en el promedio nacional de encuesta supera el 30%, y que hasta que arrancaron las primarias, recordemos que cada estado hace la primaria en una fecha diferente,
Ya tuvimos la primaria de Iowa, que terminó con un poco de polémica por la presentación de los resultados. Después tuvimos New Hampshire y el fin de semana pasado tuvimos las de Nevada. Y bueno, desde que arrancaron las primarias, alguien que estaba favorito en las encuestas a nivel nacional, que era Joe Biden, quien fuese el vicepresidente de Obama durante los dos periodos presidenciales. Bueno, era el claro candidato, le estaba, digamos, le estaba ganando por diferencia a los principales candidatos, si se quiere, más extremistas del Partido Demócrata, que son Sanders y Elizabeth Warren. Son, principalmente Sanders es bueno, es alguien bien socialista, digamos, algo que no suele ser tan frecuente de ver entre los candidatos de Estados Unidos, ¿no? Un candidato abiertamente socialista que está a favor, perdón, de nacionalizar la salud, nacionalizar parte de la educación, cancelar, digamos, pagarle a los estudiantes los créditos universitarios, etcétera. Bueno, en fin, un montón de medidas que uno no está acostumbrado a ver, por lo menos en un candidato presidencial en Estados Unidos, algo poco usual. Por lo tanto, obviamente es un outsider dentro de lo que es el Partido Demócrata. Hay que tener en cuenta que el Partido Demócrata no suele tener una línea de ese estilo, por lo menos los últimos 30, 40 años, digamos. Aunque bueno, empieza a haber voces que están tirando para ese lado. Más allá de Sanders empiezan a aparecer muchos candidatos, perdón, muchos políticos pertenecientes al Partido Demócrata que traen esas ideas más socialistas. Por ejemplo, Alexandra Ocasio-Cortez y un par más. Pero bueno, ese es tema para elecciones del futuro. Hoy por hoy lo que tenemos es estas primarias donde Sanders empieza ya a posicionar como el candidato principal y fíjense que ganó el voto popular en 3 elecciones, en las 3 primarias que hubo ganó el voto popular. Y la principal amenaza hoy, digamos, más que Biden, tal vez sea Bloomberg. Probablemente ustedes a Michael Bloomberg lo ubican, fue alcalde de Nueva York durante 3 periodos y es el que desarrolló, inventó la agencia de noticias Bloomberg, las terminales Bloomberg y demás, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un candidato, se podría pensar como el Trump del Partido Demócrata, ¿no? Es decir, un mega millonario que paga su propia, digamos, que tiene toda la plata para bancar su campaña y de hecho ha gastado una fortuna de plata, ha gastado más que el resto de todos los candidatos, para que se hagan una idea, en publicidad para la campaña electoral. Pero que hasta ahora no ha participado de las primarias. ¿Por qué? Porque se anotó tarde y recién empieza a participar en lo que se denomina Supermartes, que es el martes 3 de marzo, que es bueno, se llama Supermartes porque justamente hay como un poco más de 10 estados que participan de estas elecciones primarias y por lo tanto define una gran cantidad de delegados, ¿sí? Ahora me voy a meter un poco en el tema de delegados para aquellos que no conocen, pero básicamente tenemos a los estados más importantes como Texas, California, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Utah y bueno, varios más que participan de esta primaria y por lo tanto definen más de un tercio de los votos y por lo tanto puede ya dejar perfilado quién va a ser el candidato demócrata. Si Sanders hace una muy buena elección en el Supermartes, bueno, probablemente él termine siendo el candidato demócrata y ya no haya vuelta atrás. Ahora si Bloomberg o Biden dan la sorpresa y ganan en el Supermartes, bueno, ahí puede plantearse un escenario un poquito más disputado. Recuerden, quiero ser breve porque no quiero tener mucho en esto, porque sé que tienen muchos escuchas sobre Argentina, pero recuerden que en Estados Unidos existe, en la primaria, especialmente demócrata, cada estado que gana un candidato gana una determinada cantidad de delegados y esos delegados luego en una convención nacional deciden quién es el candidato. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero cuando digo que el Supermartes es muy importante, ¿no? Porque entrega más de un tercio de esos delegados. Bien. Ahora pasando, bueno, esto yo le quiero dejar, es un calendario de cómo son el calendario electoral. Fíjense, arrancamos el 3 de febrero con la primera primaria que fue Iowa y que fue una muy disputada entre Sanders y Buttigieg, pero después ya en New Hampshire Sanders nuevamente estuvo peleado, es decir, ganó pero no con mucha diferencia y en Nevada, la última
primaria que fue el sábado pasado, ahí sí arrasó, Sanders sacó 50% y el resto de los candidatos apenas llegaba al 20%, un poquito por encima del 20% el segundo, es decir, ya empezó a sacar una diferencia importante y obviamente, bueno, queda un estado más antes del supermartes, que es el 3, como les decía, el 3 de marzo, que es Carolina del Sur, donde ahí el candidato en las encuestas por ahora es Biden, ¿sí? Por lo tanto, bueno, Biden puede ganar un poquito de momentum si gana esa elección de cara al supermartes, no posicionarse como el último ganador 4 días antes del supermartes, bueno, puede ser una jugada que si la sabe aprovechar Sanders, Biden le puede salir bien. Después bueno, las otras fechas en color rojo son de más primarias, y principalmente después lo otro que tenemos son los debates en amarillo y en verde las convenciones nacionales, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando los delegados elegidos se reúnen y eligen quién es el candidato. En julio es la primaria demócrata y en agosto es la republicana, la convención nacional. Pero bueno, la convención republicana no nos importa porque el candidato va a ser Trump. Bien. Entonces, como les decía, para abril, incluso tal vez para mediados de marzo, si el supermartes se define de determinada manera, podemos ya tener una buena idea de quién va a ser el candidato. Y ahí viene la pregunta, ¿no? ¿A quién le conviene digamos, cómo impacta en el mercado que te gane un Sanders, que Sanders sea el candidato demócrata, a, por ejemplo, si te gana un Bloomberg, si te gana un Biden? Nosotros creemos que el candidato más disruptivo sería Sanders. Si bien es el que mejor le queda a Trump, si uno analiza las encuestas, digamos, de una elección nacional, Trump contra Sanders, Trump contra Biden, Trump contra Bloomberg, el que sale mejor posicionado, contra el que sale mejor posicionado Trump, es Sanders. Y de hecho, por eso, si ustedes siguen a Trump en Twitter y bueno, leen las noticias de lo que pasa en Estados Unidos, todo el tiempo Trump está pidiendo por que Sanders sea el candidato, que los demócratas no quieren, digamos, están arreglando las elecciones para que Sanders no sea el candidato. Bueno, por eso le está hinchando tanto con que el candidato sea Sanders. Ojo, puede ser esa una jugada peligrosa, ¿no? Recordemos, ¿en qué otro país se intentó algo similar? Y yo pienso en Argentina 2019, el presidente Macri, buscando la reelección, quería ir contra Cristina Kirchner por, bueno, no sé, el miedo que generaba y demás. Y finalmente esa estrategia terminó fallando y le jugó en contra. Obviamente hay situaciones completamente diferentes, ¿no? La economía de Estados Unidos está volando, mientras que la situación en Argentina era otra. Ahora bien, nosotros creemos que, salvo un evento disruptivo, las elecciones las debería reelegir Trump sin problemas. La realidad es que la economía americana viene muy bien, tiene muy buenos niveles de desempleo, y no solo en lo que es el sector de la población blanca, sino la población negra, la población latina, lo que es el desempleo de mujeres. Son todos datos que vienen muy bien y que han evolucionado muy favorablemente en los últimos 4 años. Por lo tanto, salvo un evento disruptivo para la economía o en el mercado, bueno, digamos, Trump debería reelegir. ¿Y cuáles pueden ser esos eventos disruptivos que hoy vemos? Bueno, justamente acá nos están mencionando uno, el coronavirus, ¿sí? El coronavirus puede ser, digamos, si termina teniendo un impacto mayor al que está teniendo hoy en día, ya vamos a hablar un poquito del tema, ¿no? Pero en China está teniendo un impacto importante en la actividad, y si eso contagia al resto del mundo, bueno, puede traer desaceleración económica para Estados Unidos. Y después, que justamente Sanders termine siendo candidato. Ojo con esa estrategia de quiero jugar contra Sanders y que el mercado, por miedo a Sanders, te mete una corrección, y que, bueno, eso termina repercutiendo en la economía y Trump llega a las elecciones de noviembre con, no sé, el mercado a la baja, entrando en un principio de recesión o algo por el estilo. ¿Sí? Por lo tanto, ojo con esa estrategia que en Argentina ya se intentó y no salió bien. Por lo tanto, creo que es importante considerar eso. Bien. Bueno, esto es un poquito lo que hablaba antes, ¿no? Para aquellos que se preguntan, bueno, ustedes saben que Estados Unidos funciona con un colegio electoral, es decir, cada estado, una vez que ya tenemos la elección nacional, que es el 3 de noviembre, cada estado
entrega una determinada cantidad de electores que depende de su población. Y bueno, el que llega a los 270 electores o delegados gana las elecciones. Este es un mapa que está bastante similar a lo que fueron las elecciones del año pasado. Tengan en cuenta lo siguiente: ¿cuáles van a ser los estados claves que van a definir la elección? Los que están pintados en rojo son estados típicamente republicanos, que suelen ganar los republicanos, y los que están en azul, lo contrario, ¿no? Estados típicamente demócratas. Los que están un poquito más claros, fíjense, un celeste o un casi rosa, son estados donde normalmente gana uno o el otro partido, ¿sí? El Partido Demócrata suele ganar, pero de una manera muy ajustada, y por lo tanto, bueno, podría llegar a haber alguna sorpresa. Fíjense que hay más estados en azul que en rojo, de los que están, digamos, en situación no tan asegurada, ¿sí? Para el partido correspondiente. Y los claves son los estados en marrón, ¿sí? Que son todos estados que ganó Trump, salvo Michigan, si no recuerdo mal, que ganó Trump en el 2016, que son estados que no siempre fueron republicanos. Fíjense, Florida es el caso más excepcional. Florida es un estado que va variando por lo general cada 8 años, algo que se suele ver. Por ejemplo, en Florida ganó Trump, pero en su momento en Florida ganó Obama, y antes de Obama ganó Bush, y antes de Bush ganó Clinton. Es decir, es un estado que puede virar entre demócratas y republicanos, aunque los últimos, por ejemplo, hace poco fueron las elecciones a gobernador y ahí los republicanos ganaron sin problemas. Por lo tanto, yo creo que es un estado que probablemente logre ganar Trump. Los más importantes me parece que son los del norte. Fíjense, Ohio, Pensilvania y Wisconsin. Esos tres estados son estados típicamente del sector industrial de Estados Unidos, ¿no? Que fue el voto que logró Trump y con el que ganó las elecciones en 2016, ¿no? Ese discurso más, si se quiere, nacionalista, priorizando la industria local, es decir, todo un voto que, bueno, Trump en su momento fue a buscar y que de momento, digamos, como la economía ha estado bien, yo creo que no debería tener problemas en retener. Obviamente, como les digo, si tenemos un evento disruptivo que impacte sobre la economía americana, bueno, puede tambalear un poco la fuerza republicana en esos estados, pero fíjense, Wisconsin es un estado donde prácticamente los últimos, creo que 40 años habían ganado los demócratas y ganó Trump por primera vez en muchos años para los republicanos. Bueno, ese es un ejemplo de cómo el discurso de Trump a favor de la industria nacional, digamos, del obrero, de la clase media, media baja, el sueño americano, etcétera, digamos, que un voto que capta mucho y fuertemente que Trump en su momento. Por lo tanto, bueno, estas son digamos, los estados más importantes. Piensen así: Florida, Pensilvania, Ohio y después en menor medida Wisconsin, ¿sí? Bien. Ahora sí, quiero ir un poco cómo se comporta el mercado en un año electoral. Esto me pareció interesante para mostrar. Fíjense en el gráfico, tenemos en color rojo un año promedio, ¿sí? Un año promedio estacionalmente, cómo se suele mover el S&P de acuerdo a los últimos 60 años, ¿sí? Bueno, fíjense que suele haber en los años promedios sueles tener subas digamos, desde enero hasta mayo, hasta abril-mayo, y luego se estancan y recién a partir de noviembre vuelve a tener una suba del mercado. En los años electorales, que es en la línea azul, bueno, es un poco diferente. Fíjense que podés tener prácticamente casi 3 meses sin que el mercado arranque. De hecho, fíjense que el mercado incluso te mostraba, bueno, una caída a principios de marzo. Tal vez si uno le gusta mirar estas cosas, puede pensarlo como lo que ocurrió ahora en febrero, puede llegar a ser algo como eso. Pero después tenemos nuevamente un arranque fuerte hasta mayo, del rendimiento de las acciones, bueno, fuerte para lo que es el mercado de Estados Unidos, ¿no? Fíjense, eso es 2% de rendimiento. Y a finales de mayo, que es por lo general cuando ya se hay una idea de cuáles son los candidatos de ambos partidos, podés tener nuevamente un rally que dura hasta más o menos agosto. Ya a partir de agosto no es conveniente meterse en el mercado americano en un año electoral. Fíjense que en agosto hace un techo
y que después, previo a las elecciones que son en noviembre, suele haber un bajón en el mercado. Por lo tanto, para tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, tal vez siendo el año electoral, vender o disminuir posiciones en Estados Unidos para principio de agosto pueda ser una buena idea para luego volver en noviembre con las elecciones. Y ahora quiero hablar un poquito de China antes de meternos en Argentina. ¿Sí? Más que China, en realidad el coronavirus a nivel general. Fíjense, estos gráficos los habíamos armado, salvo el de casos confirmados con coronavirus de arriba a la derecha, que ese sí está actualizado. El resto eran gráficos armados para finales, para el miércoles de la semana pasada, donde se veía lo siguiente. Fíjense, que bueno, se estaba diluyendo la repercusión en los medios del coronavirus, no se estaba hablando tanto, y parecía como que se estaba, bueno, sobreestimando, esto ya pasó, ya se empieza a esparcir menos, se empieza a ver eh, rumores de una vacuna, etcétera. Bueno, eso finalmente se vio eclipsado con lo que pasó en los últimos 3 4 días, ¿no? Con el rebrote en Italia, eh, y, y bueno, un montón de datos que empiezan a mostrar que se está empezando a tener presencia fuerte en lo que es Occidente, el virus, y bueno, que el contagio puede ser mayor de lo que se estaba viendo en China. De hecho, fíjense el gráfico arriba a la derecha, el porcentaje de crecimiento diario en los casos de casos confirmados en 2019. Si miramos la línea azul, que es China continental, fíjense como a partir de mediados de febrero prácticamente no hay más casos. Algo extraño. ¿Sí? Y que se da luego de que China blanqueara una cantidad de casos que, bueno, venía diciendo que eran, creo que en su momento 40.000, y lo saltó a 55.000, blanquearon 15.000 casos de un momento para otro. Y, bueno, luego de ahí es como que prácticamente no aumenta la cantidad de gente con coronavirus confirmado. Medio extraño, la realidad. Algo que siempre se ha hablado es que se discute qué tan reales son las estadísticas que da China, no solo hablando de esto, sino a nivel de datos de crecimiento de la economía y demás, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto es algo raro. Yo me parece que China no está contando todo lo que está pasando por ese lado. Y fíjense que en el resto del mundo, que es la línea naranja, bueno, la tasa de crecimiento de datos perdón, de casos por día ha aumentado, ¿sí? Por lo tanto, es algo medio raro eso. Y después quiero ir abajo a la derecha. Bueno, primero vayamos a la izquierda. Fíjense que hay 3 gráficos en color azul y amarillo. En azul son 3 ciudades. La primera es Shanghái, la segunda es Guangzhou y la tercera es Beijing, de las ciudades más importantes que hay en China. Fíjense, en azul tenemos la actividad económica en un año normal para estas ciudades. Y en amarillo tenemos la actividad económica de este año. Y lo que se ve es una fuerte caída, fíjense, ¿no? Una fuerte caída respecto a lo que son los años promedios que tiene China, estas ciudades en actividad económica. Fíjense, Shanghái, muy por debajo, muy por debajo. Eh, Fíjense lo que es Guangzhou, también muy por debajo, y Beijing, que no es una ciudad tan industrial o tan generadora como las otras, también, digamos, ¿no? Con niveles muy preocupantes. De hecho, hacía poco salió el dato de que en las primeras 3 semanas de febrero, en todo China se habían vendido 800 autos. Entonces, imagínense un país con 1.300 millones de personas que solo vendió 800 autos, un colapso total. ¿Sí? De hecho, eso representaba una caída del 95% en la cantidad de autos vendidos. ¿Sí? Por tanto, eso, bueno, lo que veíamos viendo era que no se estaba dimensionando realmente el impacto que estaba teniendo el coronavirus sobre la actividad económica, nos llamaba la atención. Y fíjense abajo a la derecha, el gráfico que muestra los niveles de congestión, esto en Wuhan, la ciudad donde inicia todo. Fíjense que tenemos en rojo la congestión de estos últimos días y en gris marcado los niveles de congestión promedio durante 2019. Prácticamente no había nadie circulando por las calles. Bueno, aquellos que siguieron los datos de los últimos, de
los últimos datos que fueron saliendo, habrán visto que China decidió retomar la actividad por completo, es decir, ya sacó no es cuarentena, pero las restricciones que había para la circulación en muchas de las ciudades de China, y es como que, bueno, los tipos empezaron a ver que el impacto sobre la actividad era tan importante que, bueno, prefirieron directamente retomar la actividad y, bueno, que tenga lo que debe suceder con el tema del coronavirus. Bien. Y fíjense también abajo a la izquierda yo les pongo una llamada que había dado a conocer Apple y que después se sumaron otras empresas donde empezaban a decir que no esperan alcanzar los niveles de venta que ellos habían marcado en su guidance, es decir, las proyecciones que hacían ellos mismos sobre las ventas que iban a hacer, principalmente por la caída de ventas en Asia, bueno, en este caso el coronavirus. Después de Apple atrás vinieron muchas más. Esto fue la semana pasada, estos datos empezaron a salir y fíjense que el mercado, bueno, empezó a cobrarse esto con las caídas el lunes y el martes. Por lo tanto, bueno, creo que el mundo está empezando a darse cuenta que esto, bueno, tiene un impacto sobre la actividad importante y que todavía no está asegurada la cosa. ¿Sí? Sí. Especialmente con lo que pasó en Italia, muchos empiezan a pensar, che, esto no está tan contenido como se veía o parecía. Bien. Bueno, y ahora yendo al mercado local, relacionado con lo que hablábamos antes, aquellos que tienen CDRs, ¿no? Hay muchos preguntándose, ¿qué hago con los CDRs ahora? ¿Me conviene mantener? ¿No lo mantengo? Bueno, obviamente eso es una decisión de cada uno y depende de qué perspectivas tienen, si a corto o a largo plazo, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, dado este inicio de campaña electoral en Estados Unidos, más estos temas del coronavirus, ¿no? Que está empezando a tener un impacto a nivel global, puede ser interesante, puede ser una alternativa, esto ya lo habíamos recomendado la semana pasada, bajar a exposición en algunas empresas tecnológicas, que obviamente serían las más impactadas bueno, por el menor crecimiento a nivel global, ¿sí? Obviamente Apple, Alibaba, Amazon, Microsoft, Facebook, en fin, todas las relacionadas al sector principalmente tecnológico, ¿sí? Eh, y obviamente no vender todo, eso depende de cada uno, pero principalmente bajar exposición, ¿sí? No tener, y obviamente si tienen toda la cartera ahí, diversificar. Y bueno, ir migrando tal vez hacia algunas empresas que se conocen como anticíclicas o relacionadas al sector de la minería, principalmente lo que es el oro, ¿sí? Porque el oro suele ser un activo, no siempre, no es un hedge perfecto, pero suele ser una cobertura para periodos de caída de mercado. Y bueno, lo que decíamos antes, tenemos empresas contracíclicas, principalmente, hay varias, pero las importantes y con más volumen acá en CDA son Coca-Cola, Walmart y McDonald's. Ojo, que sean contracíclicas no quiere decir que no vayan a caer. Tengan en cuenta que son empresas que obviamente van a caer, porque menos demanda de Coca-Cola va a haber, menos demanda de McDonald's va a haber, pero no va a ser tan importante como la caída que puede haber en el sector tecnológico. La gente tiene que comer, la gente tiene que tomar, así que McDonald's, Coca-Cola aguantan muchísimo más. Fíjense, por ejemplo, para tener una idea, más o menos estas tres acciones tuvieron caída del 4% en los últimos 2 días, mientras que Apple o Amazon y demás te cayeron 12, 13%. Por lo tanto, obviamente, te permitieron aguantar muchísimo más lo que sucedió en estos días. Y algo importante que quiero aclarar primero, aquellos que no sepan, los CDRs operan en múltiplos, es decir, yo no puedo operar un CDR, tengo que operar una acción de Estados Unidos, ¿sí? Y los CDRs, por ejemplo, Coca-Cola, 5 CDRs de Coca-Cola acá son una acción de Estados Unidos, por lo tanto yo no puedo operar una acción de un CDR de Coca-Cola, tengo que operar de a 5. 5, 10, 20, por ejemplo, si opero 20 CDRs de Coca-Cola es como comprar 4 acciones de Coca-Cola en Estados Unidos. ¿Sí? Siempre tienen que hacerlo a múltiplos. Y otra cosa que quiero ir es, fíjense el cuadro de la derecha. ¿Qué tenemos ahí? Es el dólar contado con liquidación implícito que hay entre la acción que cotiza en Estados Unidos y el CDR que cotiza acá. ¿Sí? Tengan cuidado con el CDR que están pagando. ¿Sí? Perdón, con el
CCL que estén pagando. Porque muchas veces se da, hoy por ejemplo se estaba dando, que tenés acciones en promedio están todas cotizando con un dólar implícito de 80. Hoy estaba entre 80 y 81 pesos. Ahora tenías acciones que por momentos estaban cotizando a 75 pesos de dólar implícito. Hubo otras que estaban cotizando a 90 pesos, ¿sí? Que obviamente que compran una acción que tiene un contado con liquidación en 90, eso después en algún momento se ajusta a la realidad y está perdiendo esos 10 pesos de más que pagó de tipo de cambio implícito. Por lo tanto, ojo ahí, siempre tengan cuidado con el dólar contado con liquidación que están pagando, ¿sí? Porque ya le ha pasado a varios que tuvieron ese problema. Bien, acá me están preguntando el FCI Delta Latinoamérica que viene bajando en las últimas semanas. Era fuera del riesgo local, pero entiendo que con todo esto del coronavirus ya bajaron. Sí, ojo, el FCI Delta Latinoamérica principalmente tiene acciones de Brasil y otros países de la región. Lo dice el nombre, ¿no? Por supuesto, Delta Latinoamérica. Obviamente tienen algunas acciones de Estados Unidos, como Mercado Libre, que si bien es Argentina, solo cotiza afuera. Pero lo importante que hay que tener en cuenta ahí es que es principalmente Brasil, Colombia, Chile y, bueno, las acciones de toda la región se han visto impactadas por el coronavirus. Y principalmente, más allá de eso, sus monedas. Fíjate lo que se devaluó el real. Que se devalúa el real, obviamente te baja el valor de la cuota parte del FCI, porque es como, bueno, pierde valor el real y vos estás invirtiendo en Brasil. Por lo tanto, al llevarlo a dólares, estás perdiendo por ese lado, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Después me preguntan por el CDR de Gazprom. Sí, a ver, es una empresa, justamente, mira, ahora te voy a hablar, después de esta diapositiva, iba a hablar de los CDRs del mercado petrolero, donde Gazprom es una de las opciones, obviamente. Ahora quiero mencionártelo, pero la característica que tienen las acciones de petróleo es que pagan muy buenos dividendos. Entonces, a aquellos que les puede interesar tener acciones, CDRs, mejor dicho, y que les generen un flujo de ingresos, recuerden que los CDRs, los dividendos los pagan en dólares, por lo cual están invirtiendo pesos, están recibiendo dólares. Nada, son una alternativa interesante. Fíjense que en promedio, si uno agarra lo que es el dividend yield, es decir, cuánto de los dividendos que pagan representan el precio de cada una de esas acciones, en promedio de los últimos 5 años anduvieron cerca del 5% en las acciones petroleras. Algo que es bastante interesante. Piensen que un bono del tesoro te rinde 1,5, por lo tanto, estamos hablando de casi 3-4 veces el rendimiento de un bono del tesoro, lo cual no es poco. Obviamente tienen un riesgo adicional que es, me estoy metiendo en una empresa petrolera, por lo tanto depende de lo que pase con el precio del petróleo. Si el precio del petróleo se derrumba y el precio de una acción se va a caer. Por lo contrario, si el precio del petróleo sube fuertemente, la acción se va a ver favorecida, ¿sí? Por lo tanto, tengan en cuenta eso, son acciones interesantes. Yo acá les pongo algunos, Sinopec, que es China, PetroChina, Total, British Petroleum, está Gazprom que mencionaban, incluso tenemos las americanas como Exxon o como Chevron. Son todas, digamos, todas empresas relacionadas al sector que dan muy buenos dividendos, ¿sí? Por lo tanto, nada, para aquellos que les pueda interesar, sepan que está esta alternativa, pero ojo que depende de lo que pase con el precio del petróleo. Acá Lucas pregunta si 5 CDRs son una acción que replican la acción de Estados Unidos. Sí, pero ese ratio, esa cantidad de CDRs por cada acción de Estados Unidos varía de empresa en empresa. 5 es en el caso de Coca-Cola, pero hay otras que son diferentes. Algo que te recomiendo es que te metas en la página de CDRs que tiene el Comafi, que es el que gestiona todo el tema de los CDRs, y ahí vas a poder ver bien con exactitud cuál es el ratio que tiene cada una de esas acciones, cada acción que vos quieras operar, ¿sí? Bien. También preguntan por Barrick Gold, sí, es una alternativa interesante, principalmente si lo que uno espera es que el mercado americano entre en problemas o haya algún tipo de que se entre, bueno, la desaceleración económica. El oro suele ser una acción que puede hacer de cobertura. No siempre se ha dado esa situación. A veces puede tardar en replicar, es decir, no es algo inmediato. Fíjate que cuando se cayó Lehman Brothers, el oro también se hizo pelota
pero después el oro empezó a tomar, bueno, esta posición de cobertura y tuvo un aumento muy importante en los siguientes, no sé si 1 o 2 años más o menos, si no recuerdo mal. Por lo tanto, nada, es una alternativa también interesante que recomiendo considerar porque, bueno, nos da cierta protección. Bueno, y ahora pasando un poquito a lo que es Argentina, vamos hacia lo que es bonos en pesos. Particularmente quiero hablar de la F20, ¿sí? Porque hemos tenido muchos inversores con el canje de la F20. Ahí quiero, bueno, hacer una declaración importante, que recordemos que el gobierno ha decidido darle un trato, o esa fue su explicación, un trato especial al bono F20, que si bien se paga en pesos, era un bono dólar link y por lo tanto, bueno, los inversores lo pensaban como dólares y querían un canje por un bono en dólares y por lo tanto se decidió no pagar y habilitar esta opción de, bueno, cada vez que hace una licitación de letras, también reabrir el canje de un bono Badlar, que es el TB21, que vence en agosto de 2021, al cual uno puede ingresar entregando estos bonos, los AF20, ¿sí? Algo importante es lo siguiente, ¿sí? Que fíjense el cuadro arriba a la izquierda, ¿no? Recordemos, el F20 fue reperfilado y se debería pagar el 30 de septiembre, ¿sí? Donde uno va a cobrar la totalidad del valor técnico, es decir, no hay una quita de capital, sino que uno va a cobrar los $100 multiplicado por el dólar oficial de aquella fecha. Entonces eso nos muestra la siguiente tabla, fíjense, de acuerdo al tipo de cambio que pueda aplicar, si uno descuenta el valor presente de esos pesos que debería cobrar, fíjense, con una tasa del 70%, que es una tasa, digamos, elevada para lo que estamos un poquito acostumbrados en lo que es la curva de pesos o de Levats. Bueno, es un rendimiento un poquito más alto de lo normal. Y fíjense que nos da que, bueno, con un tipo de cambio de 60 debería valer un poquito, 4.200 pesos más o menos. Hoy andan esos valores, el F20, si podemos decir que está descontando un escenario como ese. Pero que si el dólar sube, la realidad es que el F20 debería valer más a esa tasa de descuento. Bien. Y después, lo más importante es los canjes, ¿no? Es decir, probablemente si uno quiere tratar al bono como un bono en dólares, en algún momento tal vez se ofrezca el canje por algún bono, no en dólares, pero sí un dólar link, pero seguramente con una quita de capital. Se va a tratar al bono en dólares como al resto de los bonos en dólares. O tal vez incluso te los toman para una reestructuración, no sé, no lo sabemos. ¿Sí? Pero probablemente haya una quita del, como mínimo, nosotros queremos 30% del capital porque es lo que se intentó hacer en el primer canje. Recuerden, antes del pago de la F20, que había entrado muy poca gente. Bueno, si uno quería renovar este dólar link por otro dólar link, tenía que aceptar una quita del 30% y nadie quiso aceptar eso. Pero bueno, nosotros creemos que si alguien quiere tratar al bono en dólares como, perdón, a la F20 como un bono en dólares, tal vez le den esa opción. Lo que está haciendo hoy es, como la mayoría, por lo menos los inversores individuales lo pensaban como un bono en pesos, es justamente, bueno, dan esta opción de se van haciendo distintas licitaciones. La semana pasada hubo una, esta semana hay otra. Bueno, esas licitaciones, uno puede ingresar a la licitación entregando el bono a F20 a valor técnico. Y ahí hay un dato interesante, porque el bono por mercado vale más o menos 4.000 pesos. Ahora, para la licitación, ¿a qué valor me lo están tomando? Y me lo están tomando a valor técnico, es decir, $100 por el tipo de cambio aplicable, más o menos 6.100 pesos. Es decir, hay una diferencia importante entre lo que vale el bono y el valor al cual me lo están tomando. Ahora bien, ¿dónde está el truco? Bueno, el bono que te van a dar, que es el TB21, cotiza a 80 pesos cada 100 nominales. Por lo tanto, ahí hay un engaño, digamos, porque uno está entrando a algo que va a cotizar 20% por debajo de la par. Por lo tanto, si bien no hay una quita en el capital, por lo que es el valor presente, no es que uno va a estar poniendo 4.000 y sacando 6.000. Va a estar poniendo 4.000 y por ahí saca 4.500. Hay una ganancia con los precios actuales, eso puede cambiar,
pero hay una ganancia en lo que era, por ejemplo, el canje de hoy. ¿Sí? El canje ya cerró, pero el que entró con AF20 más o menos en 4.000 y puede llegar a salir en T21 a 80 pesos o por ahí un poquito por debajo, le está haciendo un 8% más o menos. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, tengan en cuenta eso, aquellos que son tenedores de AF20 estén presentes a las licitaciones, a los canjes que se vayan ofreciendo, porque puede haber oportunidades. El de esta semana, si bien todavía no tenemos los resultados, a priori parecía ser un canje interesante como lo fue el de la semana pasada. Acá voy a responder una pregunta antes de seguir. Preguntan qué FSI en dólares recomendamos sin riesgo local. Mira, de lo que es FSI en dólares, principalmente lo que es la TAM. Galileo Income, Galileo Event Driven, Delta Renta Fija Dólares, que son todos bonos que invierten en bonos corporativos del exterior. Corporativos y treasuries americanos. Por lo tanto, no tienen ningún bono argentino. Obviamente, no esperes un rendimiento excepcional. Son fondos que dependiendo, bueno, cada perfil del fondo pueden rendirte entre 3-4% al año a, no sé, 8 en un muy buen escenario, ¿sí? Por lo tanto, no esperes un super rendimiento ahí. Bien. Y después de analizar el F20, lo que tenemos que ir a preguntarnos es, bueno, ¿qué pasa con el resto de los vencimientos en pesos? Porque teníamos varios vencimientos. Tuvimos la letra en pesos que salió la semana pasada y hoy también hay una licitación de Levats para rolear unos vencimientos. Por lo tanto, nosotros creemos que esos son vencimientos claves para saber, bueno, cómo se canjea el F20 ya lo sabemos, pero más que nada, cómo puede llegar a rolear el gobierno los próximos vencimientos en pesos. ¿Sí? Porque fíjense que, como mencionaba antes, el gobierno dijo que el F20 fue una excepción porque no era un bono en pesos, sino dólar. Bueno, bárbaro. Vamos a los siguientes vencimientos que tenemos. ¿Sí? Fíjense, el 2 de marzo tenemos el AM20. El AM20 es un bono Badlar. Es una emisión muy chica, son 17.000 millones de pesos, del cual el 80% es sector público. Por lo tanto, la realidad es que ese bono se debería rolear sin ningún problema. El sector público rolea el 80% y el resto de los privados puede rolearte algo, puede no roleártelo. Lo que te queda que tenés que pagar realmente es muy poco. Hablamos de como mucho 3.000 millones de pesos. Un monto completamente pagable. Ahora bien, después tenemos el bono dual, que es un bono más complicado. ¿Sí? El A2M2, que paga cero hoy por hoy. Son 70.000 millones de pesos. Ya hablamos de 3 veces, casi 4 veces lo que es el monto del M20. Y a diferencia del M20 no hay sector público, es todo sector privado y principalmente local. Ahora, al ser local, hay mucha aseguradora, mucho fondo común de inversión que la plata la tienen que tener invertida en algo, no pueden quedarse con los pesos en la mano, porque esos pesos con la inflación que hay pierden valor. Por lo tanto, es probable que muchos de esos privados estén dispuestos a rolear la posición. Obviamente, ¿de qué depende que lo hagan? De que les ofrezcan unos instrumentos buenos, ¿sí? Porque si es un canje similar a lo que pasó con el AF20, bueno, problemas. AF20 en la primera oportunidad. Después tenemos el vencimiento del TC20, que ese es un mono muchísimo más grande, fíjense, 335.000 millones de pesos. Es una locura ese vencimiento, pero nuevamente tenemos al sector público metido ahí. El 80% de esa emisión la tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Por lo tanto, lo que hay que rolear a privados es bastante más chico. Son también más o menos unos 30.000 millones 70.000 millones de pesos. ¿Se puede rolear? La realidad es que sí. Como ahí digo, hay mucho privado local, por lo tanto, si se ofrece una alternativa interesante, se puede rolear esa posición. Creo que el bono más riesgoso de todos los que hay hoy por hoy en pesos es el TJ20, porque es un bono de política monetaria y porque es un vencimiento grande, fíjense, 140.000 millones de pesos, y ahí sí tenemos un gran porcentaje de extranjeros como tenedores, más del 60%. Entonces ahí se puede presentar una situación parecida a la de la F20, ¿no? Que tenías el 80% de extranjeros que no todos estaban dispuestos a rolear la posición. Y bueno, obviamente, si bien este sería un bono en pesos, no sería un bono en dólares, se puede presentar ningún problema. Creo que de los 4 bonos que mencionábamos antes,
es el más riesgoso, es el TJ20. El resto, obviamente, esto es Argentina, todo puede pasar, pueden no pagártelos, pero creo que el riesgo ahí de impago comparado contra el TJ20 es mucho menor. Ahora, ojo con el TC20, ¿sí? Porque ustedes dicen, me compro todo el TC20, entonces no, ojo, porque ese bono cae después de la reestructuración de la deuda, y ahí no sabemos qué puede pasar. Tal vez el gobierno, luego de reestructurar la deuda en dólares, quiere reestructurar la deuda en pesos, no lo sabemos. ¿Sí? La realidad es que hay mucha incertidumbre y por lo tanto tampoco se confíen, ¿sí? Por algo los bonos están trabajando en pesos con un descuento bastante grande, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bien. Acá me preguntan por el AA37. Bueno, ese es un bono en dólares de legislación local. Por tanto, ahí vas a tener que esperar a ver, número uno, qué sucede con la reestructuración, ley extranjera, para tener un indicio de lo que se puede llegar a ofertar dentro de lo que es la ley local. ¿Sí? Ten en cuenta eso. Preguntan por el AO20 y el A24. Mirá, por lo que son esos bonos, hoy por hoy hay dólares para pagar para pagar hasta más o menos mayo, ¿sí? Por lo tanto, antes de esa fecha debería realizarse la reestructuración, es decir, es probable que los bonos se reestructuren antes de esa fecha de pagos. Tal vez no del lado 20, pero sí del año 24, ten en cuenta eso. Y obviamente, si se logra una buena reestructuración de lo que es ley americana, la ley argentina probablemente sea muy similar lo que se ofrezca a lo que se ofreció con la ley americana. Por lo tanto, bueno, ahí vamos a tener una buena idea de a qué podemos aspirar, ¿no? Bueno, yendo a lo que es la reestructuración, este es el calendario que hay para, eh, para lo que es la reestructuración de la deuda. Fíjense que está previsto que para la segunda semana de marzo se haga el lanzamiento de la oferta. Sepamos con exactitud qué nos ofrecen, qué alternativas, qué bonos vamos a poder canjear, en fin, todo lo importante. Y vamos a tener aproximadamente 2 semanas para decidir qué hacemos. Aceptamos la oferta, no conviene aceptar la oferta. Bueno, eso obviamente una vez que estén todos esos datos, nosotros vamos a armar un informe y tal vez incluso armamos alguna charla. Los invito a venir a la charla presencial, por ahí es más interesante para poder hablar uno a uno. Bueno, obviamente para aquellos que puedan venir, ¿no? Pero seguramente analicemos la oferta y definamos si conviene entrar o no a esa licitación. Y acá quiero hablar un poquito rápido de las propuestas de reestructuración que se están mencionando. Fíjense, la primera propuesta, que es la de Guzmán, que probablemente tenga aceptación del FMI, que es con un programa, digamos, que en realidad no es de equilibrio primario, digamos, sería de equilibrio primario, porque no implica hacer un esfuerzo fiscal grande. Es básicamente, yo en 4 años prácticamente no voy a mejorar la situación fiscal, te pido que me dejes 2 o 3 años digamos, de gracia para poder retomar el crecimiento, y una vez que retome el crecimiento voy a poder refinanciar vencimientos y pagarte, bueno, todo lo que te tenga que pagar, etcétera. Bueno, una propuesta medio endeble, esa es la realidad, pero puede tener aceptación del FMI. Después una propuesta más a lo que fue Daniel Marx, que puede tener una aceptación rápida de los acreedores porque, bueno, lo que sí buscaba era obtener rápidamente un superávit primario, ir arriba del 1%, con una fuerte compra del saldo comercial, que eso en realidad también es parte del programa de Guzmán. Después teníamos la propuesta de Stiglitz, que hablaba, bueno, lo habrán escuchado hablar hace poco, que habló de que los tenedores de los bonos argentinos deberían prepararse para una fuerte quita en el capital. Bueno, y finalmente la propuesta de los bancos, que ahora se los voy a mostrar. Una propuesta de Bank of America, no sé, interesante para ver. Esto, resumido, lo voy a pasar rápido porque, bueno, son los escenarios simulados. Fíjense, para AO20 y A24, ¿no? Con una quita de capital del 30%, del 50% en los intereses, postergación de 4 años en los vencimientos, 2 años de periodo de gracia, y estamos hablando de valores presentes para el lado 20 y el A24 mayores a los que vemos hoy por mercado. ¿Sí? Hay un potencial upside con un exit yield del 12%.
No quiero detenerme mucho en esto, después pueden pedir la presentación para mirarlo más en detalle, porque si no me quedo sin espacio para preguntas, ¿sí? Después, la propuesta de Daniel Marks. Fíjense, esta es un poquito más complicada, implica una quita del 20% en el capital, con cupones similares a los que hay hoy por hoy, pero principalmente la diferencia es que los cupones, una buena parte de ellos, los primeros 4 años se capitaliza y se pagan con un nuevo bono dentro de 10 años. Bueno, también da valores presentes interesantes para la O20 y la E24. La propuesta de Stiglitz, que implica, fíjense, una quita de capital grande, 50%, quita de intereses grande, 35%, 4 años de postergación para el cobro de los vencimientos, 3 años de periodo de gracia. Fíjense cómo ahí el valor presente de los bonos se derrumba bastante, incluso por debajo de lo que valen hoy esos bonos, $30 en la 20, $25 en la 24, ¿sí? Son propuestas mucho más fuertes, que no necesariamente van a ser aceptadas por el mercado. De hecho, no creo que el mercado te acepte una quita así de fuerte, ¿sí? Bien, y después la propuesta de los bancos, que por ahí es interesante. Bueno, hablan de hacer como una nueva reestructuración a lo 2005, emitiendo nuevos bonos par y nuevos bonos discount, es decir, como el DICA y como el PARA, con cupones del 4%, capitalización de parte de esos cupones y empezar a pagar amortizaciones en 2027 y en 2033. Y fíjense, bueno, asumen que todos los bonos entrarían en esta reestructuración. Y fíjense cómo, bueno, de acuerdo al exit yield, que es cuánto van a rendir cuánto rinden esos bonos cuando salen a cotizar. Fíjense que cuanto mayor es el exit yield, menor es el precio de los bonos, obviamente, pero también más se igualan entre ellos. Fíjense que con un exit yield del 12%, ambos deberían valer $37. Con una del 7% hay una diferencia de casi $10 entre un bono y el otro, ¿sí? Por lo tanto, hay un aumento considerable ahí en el valor presente, ¿sí? Obviamente se requiere un alargamiento de plazos con el FMI. En fin, la realidad es que escenarios para plantear, para hacer hipótesis, armar los SEX, calcular el valor presente, hay 1.000.000. Porque la quita puede venir por el lado del capital, puede venir por el lado de los intereses, puede venir por el lado del alargamiento de maturity, puede venir por el lado de que haya un periodo de gracia por el cual no me paguen intereses, puede ser que esos intereses se capitalicen o no, es decir, hay tantas variables que es difícil ponerse a simular escenarios porque puede haber un escenario que sea muy similar a lo que termine sucediendo y otro que no, ¿sí? Por lo tanto, no es lamentablemente fácil simular todo esto. Pero tengan en cuenta eso, probablemente es una combinación de todos esos factores. Te saquen un poco de capital, un poquito de interés, un poquito de periodo de gracia, bueno, y terminemos con algún paquete, digamos, que hoy por hoy los bonos están descontando una quita en valor presente, es decir, de esta combinación de variables, entre 40 y 50%, ¿sí? Obviamente puede ser menor ese valor, ¿sí? Bien. Y por último, algo importante que quiero hablar es de las cláusulas de acción colectiva, que esto, más que nada, ojo, tengan cuidado, miren más que nada el cuadro de abajo que habla de reestructuraciones. Si Argentina reestructura estos bonos, lo importante es ir a donde dice 2 series o más. Cuando Argentina reestructura más de 2 bonos, como hay cláusulas de acción colectiva, vos necesitas que un porcentaje de acreedores te acepte esa reestructuración que propones, para que eso sea extensivo al resto de los tenedores. Es decir, básicamente lo que se busca con esto es evitar a los buitres, ¿sí? Fíjense, para los bonos de la reestructuración de 2005-2010, vos necesitas que el 85% de los acreedores en total te acepten, con mínimo el 2/3 de cada una de las emisiones. Es decir, yo necesito tener en promedio 85% de los acreedores adentro. Mientras yo puedo tener un bono que tenga 90% de aceptación y el otro 80%. Ahí estás bárbaro. El problema es si vos tenés 90 en uno y en el otro tenés, no sé, 65. Bueno, no llegás al 66, no podés hacer la reestructuración para todos los bonos. Eso te traba cualquier negociación. Y con los bonos emitidos por Macri, por ley extranjera, pasa algo similar. Es un poquito menor el umbral, fíjense, se necesita 66% del total y piso 50% en cada serie.
Y eso nos lleva al siguiente cuadro. Fíjense que hay emisiones de bonos muy chicas como la L28, 1.000 millones de dólares de valor nominal. Que si uno lo mira a valor de mercado, hablamos de una emisión de 400 millones de dólares. Por lo tanto, con 200 millones de dólares te compras la mitad de la emisión y podés bloquear cualquier reestructuración. Muchos buitres tal vez están viendo eso y se ponen de acuerdo entre ellos, cada uno pone un poco y te pueden bloquear una negociación. Por lo tanto, ojo ahí, hay que tener cuidado. Esa estrategia, digamos, que se había visto de Guzmán en el Congreso de salir a asustar para que baje el precio de los bonos y así poder lograr una mejor oferta de reestructuración, nos puede salir jugando en contra, ¿sí? Por lo tanto, hay algo que hay que tener en cuenta. Bien. Y por último, acá dejo un resumen de todo lo que se habló y dejo un espacio, tenemos 5 minutos más o menos para hacer preguntas, vayan dejándolas por los comentarios y, y bueno, se las vamos respondiendo. Bien. ¿Alguna pregunta? Aprovechen que tenemos unos minutitos. Que a las 6 cortamos, ¿sí? Y si no, obviamente cualquier duda que les haya quedado, pueden plantearla por mensajería de los asesores y ellos se las van a contestar. Y también los invito a aquellos que puedan a venir a los cursos de presenciales que hay, ¿sí? Son bastante importantes, bastante interesantes. Mucha gente viene y puede consultar también sus dudas personalmente, ¿sí? Por lo tanto, nada, eso creo que es una ventaja que al hacerlo acá online no se dificulta un poco, ¿no? Estamos muy cortitos de tiempo y demás. Sí, Mariano, ya hablamos del S&P. Te recomiendo que pidas el informe por mensajería y te lo mandan. Pero básicamente vemos dos factores de riesgo, que es el coronavirus y lo que está sucediendo con las elecciones primarias, ¿no? Un Sanders candidato puede ponerle algún freno desde el punto de vista al alza al S&P, sí, puede ser preocupante para el S&P por ese lado. Preguntan si hay cursos online. Sí, entra a bulltraining.com.ar y ahí podés ver todos los cursos, webinarios, etcétera, que hay para los que les interesa. Acá pregunta Gustavo si va a haber otro canje por el F20. Mira, sí, seguramente. No te puedo decir cuándo, pero otro canje. Hicieron uno la semana pasada, hicieron otra este. Tal vez la semana que viene tenemos otro canje y si estás interesado en entrar, puedes hacerlo. Acá de nuevo vuelven a preguntar por Estados Unidos. Les repito, fíjense, pidan el informe por mensajería para poder leer esa parte. No quiero quitarle tiempo a otras preguntas. Bueno, sí, obviamente, viniendo desde La Plata se complica, ¿no? Pero bueno, para eso tener los cursos presenciales y si no, puedes llamar por teléfono o puedes escribir por mensajería a los asesores para que te respondan tus consultas, ¿sí? Preguntan de nuevo cómo puedo canjear F20 por TB21. Mira, ese canje ya terminó, era hoy hasta las 12. Probablemente la semana que viene, y si no es la semana que viene, la otra, que hay vencimientos, haya alguna otra oferta de canje. Pensá que recién se llegaron a canjear 10.000 millones de 100.000, que es la emisión de la F20, por lo tanto, hay canjes para rato, me parece. Y bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, ya se me hizo un poquito largo la charla, pero bueno, les agradezco nuevamente y cualquier otra duda que les quede, por favor, contacten por mensajería a los asesores para que les respondan. Y bueno, les agradezco nuevamente por haber estado y espero verlos la próxima.